Steven Universe Peridotto Roto 6. El león yacía en el desierto, completamente solo. A diferencia de los viejos tiempos, ahora era un ser mágico. No había necesidad de comer, dormir o incluso interactuar. Toda su familia había muerto hacía mucho tiempo y su amo ya no estaba allí. Este era el camino que seguiría y viviría mejor que antes. León se sentía cómodo en ese entorno. Era su vida perfecta y perezosa. Ah. Ah. Sí, lo era, al menos hasta que un insecto perturbó su paz. El león se tapó los oídos con las patas, pero el sonido no cesó. Este era su lugar favorito en el desierto. La arena ya se había adaptado a su forma, el sol era agradable y el viento era perfecto para echarse una siesta. Pero ahora no podía tomar la siesta ni dormir profundamente por culpa de ese maldito bicho. Ruar. Gruñó León en un intento de asustar al ruidoso insecto. Pero no se detuvo, durante días. El león tuvo que tomar una difícil decisión. Matar al insecto para recuperar su paz. Había pasado mucho tiempo desde que había cazado. Normalmente, León nunca pelearía primero. Estaba acostumbrado a los humanos y sabía que las cosas podrían volverse problemáticas si intentaba luchar contra otras especies. Había muerto una vez al atrapar a un humano, y desde entonces decidió no volver a meterse con esos extraños monos. Estaba apreciando su segunda oportunidad como león domesticado y desde entonces nunca había tocado a un humano. Pero ahora su promesa largamente cumplida se veía obligada a romperse. El león extendió sus garras en dirección al sonido humano y apareció un pequeño mono verde. Por lo general, los monos nunca dejaban solos a sus crías, ya que se convertían en presas de los depredadores. Pero este insecto parecía haber perdido a sus padres. El león recordó las palabras que una vez le dijo su amo. Tienes que cuidar bien al bebé. Retrajo sus garras y se acercó al insecto verde. Con su pata cubrió la boca del insecto con su majestuosa melena. El silencio finalmente regresó. Todas las preocupaciones de León parecieron desaparecer en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo durmió una buena siesta. Y pasó un poco de tiempo desde que el bicho invadió su territorio. Era un ser un poco problemático. ¡Ah! Gritó el insecto con dolor mientras se apretaba la melena. Pero, como si su melena no fuera suficiente, el bicho seguía llorando de dolor. El león intentó lamerle la cara para aliviar el dolor y limpiar la suciedad del cuerpo del insecto. Nunca había tenido crías hasta ahora. Debido a su piel rosada, las leonas no lo aceptaron. Cuidar del bicho no fue tan diferente. No, tal vez fue más fácil. El bicho no necesitaba comida como él. El único problema era que el bicho era un poco más ruidoso. Con estos pensamientos, León volvió a dormirse. Y estos días, León no podía dormir como de costumbre, por alguna razón, el bicho dejó de llorar. Al principio deseaba desesperadamente que se detuviera, pero ya se había acostumbrado. Podía sentir una energía familiar y baja. Sabía que el insecto estaba vivo, pero ¿por qué había dejado de moverse? Las preocupaciones del león solo se aliviaron cuando notó los movimientos ocasionales que el insecto hacía con sus dedos. Su bicho debe estar muy enfermo. Tal vez debería dejarlo con los monos en lugar de vivir juntos. El león estaba preocupado por el bicho, ya se había familiarizado con él. Tocó el cuerpecito con sus patas. El enérgico insecto estaba tan enfermo que ni siquiera reaccionó a su toque como antes. El león quería quedarse con el bicho un poco más. Sin darse cuenta, León abrazó al bicho para darle calor, aunque ya no era necesario, era solo una costumbre. Y, a pesar de sus preocupaciones, el insecto empezó a mostrar signos de mejoría. Movía sus brazos de forma extraña después de un largo sueño. Tal vez el insecto quería sentir un ambiente diferente. Incluso el león caminaba por allí a veces. Por primera vez en mucho tiempo, el león se puso de pie y con la boca mordió suavemente el cuello del insecto como si fuera un cachorro. Esto se convirtió en una rutina para León. Caminaba por ahí cada vez que se ponía el sol. Notó que los movimientos del insecto a menudo aumentaban cada vez que caminaban juntos, por lo que León pensó que el insecto también se estaba divirtiendo. Cuando llegó la noche, pudo abrazar al bicho. No se había dado cuenta antes, pero el bicho encajaba perfectamente en su melena. Los días monótonos cambiaron de repente gracias al bicho. Su insecto estaba más silencioso que antes y ahora no interrumpía sus siestas. El león había conseguido una buena almohada gratis. Y su insecto se puso de pie por primera vez desde que lo vio. El león le lamió la cara como si lo alabara. Cuando el insecto ya no podía moverse más, lo ponía sobre su espalda.
El león se había vuelto más activo que antes después de notar que al insecto le gustaba montarlo. Saltaba más alto cada vez que el insecto movía sus brazos. León estaba feliz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió así? Sin embargo, esta felicidad no podía durar para siempre. Al día siguiente, su insecto hizo una extraña figura en el suelo. Había un mono como su insecto. El león sabía que los cachorros debían irse algún día, pero era demasiado pronto. Entonces, ignoró los dibujos de su insecto, pero este siguió dibujando a los monos día tras día. La tristeza llenó su corazón. No se había sentido así desde que su amo se fue. Esto demostró lo importante que se había vuelto el insecto para él. Pero ahora, sus días vibrantes terminarían nuevamente. El león cerró los ojos solemnemente. Roar. Ante su gruñido apareció una puerta. El león mordió el cuello de su insecto y el olor familiar llenó sus pulmones. A pasito se dirigió hacia la puerta. No quería dejar al bicho con los monos, pero probablemente el bicho viviría mejor allí. Sabía que los monos de traje blanco podrían solucionar el problema de su insecto. El león entró al portal y con cautela dejó el insecto allí. Después de esto, sin mirar atrás, regresó al desierto. Sus días transcurrían pareciendo iguales. Quería volver a encontrarse con el insecto. Estoy tan cansada, pensó la mujer con ojos exhaustos. Priyanka Maheswaran trabajó horas extra hoy. Como doctora ejemplar, siempre tenía pacientes que atender y hoy fue especialmente difícil. Ya era tarde, el hospital solo atendería urgencias. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un hombre con bata blanca apareció en la tranquila oficina. Hoy hizo un buen trabajo, doctora Priyanka, dijo el hombre con actitud tranquila, sosteniendo una taza de café expreso. Era Liam, un compañero de trabajo. ¿Estaba usted todavía aquí, doctor Liam? ¿Quién más te traería café a estas horas? Dijo Liam con una sonrisa juguetona. ¿No te estás pasando? Lo mismo te digo a ti. Gracias por el café. Tenían una relación superficial, pero lo suficientemente buena como para intercambiar algunas bromas. Liam siempre le llevaba café los días que trabajaba horas extras y ambos eran unos adictos al trabajo terribles. Era un ritual que repetían sin pensarlo mucho. Debería haber sido un día más. Hasta que la imagen de una niña apareció ante sus ojos. ¡Oh, Dios mío! Exclamó Liam tapándose la boca con incredulidad. La niña que estaba en el suelo estaba en un estado lamentable, con suciedad y marcas de uñas por todo el cuerpo. Sus brazos temblaban de forma intermitente y vestía una extraña y estropeada ropa verde. La doctora Priyanka se arrodilló junto a la niña y rápidamente le tomó el pulso, tratando de detectar algún signo vital. No había signos vitales ni reacciones pulmonares. Era crítico, había que actuar rápido. Es una emergencia. Liam, pide ayuda. Entiendo. El tranquilo hospital se volvió ruidoso con la repentina aparición del misterioso niño. La doctora Priyanka inició el tratamiento de emergencia y realizó RCP con destreza. Sus manos se movían rítmicamente y utilizó la respiración boca a boca sin dudarlo. Repitió el proceso a la perfección. Priyanka sintió un leve toque. La niña sostenía la manga de su abrigo como para decir que todavía estaba viva. La razón por la que se había convertido en médica, la razón por la que trabajaba tan duro, todo parecía conducirla a ese momento. Vivirás. Dijo con renovada determinación. El corazón de la niña volvió a latir y empezó a respirar. Priyanka se sintió aliviada, pero sus manos no se detuvieron hasta que llegó la ayuda. Nunca hubiera pensado que los verdaderos problemas de la niña eran más mentales que físicos. Y Peridot estaba en shock. León la había dejado caer junto a un edificio enorme y extraño. Tal vez León había malinterpretado sus dibujos como un deseo de ver humanos. Ella solo estaba practicando movimientos de manos. A veces olvido que este es un mundo mágico. ¿Por qué los animales de aquí son tan inteligentes? Pensó Peridot con remordimiento. Ella quería ver humanos, pero no así. Su plan era compensar primero sus discapacidades. El mundo de Steven Universe tenía muchas amenazas y ella era demasiado débil para protegerse. Intentó mover las piernas y las manos, pero no le resultó fácil. En medio de sus intentos, vio dos figuras humanas. Una mujer y un hombre, a juzgar por sus sienes. De pronto, la mujer tocó su cuerpo. Peridot la analizó mejor. Era una mujer de mirada feroz y abrigo. ¿Era una doctora? De alguna manera le resultaba familiar. Peridot no pudo reconocer inmediatamente los personajes secundarios 2D que ahora aparecen en 3D.
Cuando la mujer intentó tocar su cuerpo, Pelirot supo que estaba a punto de ocurrir un gran problema. No sabía cómo simular la respiración ni los latidos del corazón. ¿Qué sucedería? El hombre corrió hacia el interior del edificio, dejando solo a la mujer de rostro serio. No, es un malentendido. Intentó mover las manos para detenerla, pero entonces notó que sus labios tocaban los de la mujer. Estaba intentando realizarle RCP boca de boca. Mi primer beso. Pelirot estaba devastada por la pérdida de su pequeña dignidad. Estaba confundida. ¿Debería estar feliz de finalmente recibir un beso o triste por la situación surrealista? Tengo que detenerla de alguna manera. Pensó Pelirot, asustada de perder la dignidad que le quedaba. De repente, en medio de la crisis, se le ocurrió una idea. Si no sé respirar ni tengo latidos cardíacos, solo necesito aprender. Pelirot tocó el pulso de la mujer y analizó con precisión la imagen de sus órganos internos. Reprodujo perfectamente todos los movimientos de los latidos del corazón y el pulso de la mujer. Pelirot se sintió aliviada. Si pudiera reproducirlo, tal vez podría recuperar el sentido antes de lo que pensaba. ¿Puedes parar ahora?, pensó Pelirot, usando la habilidad de apreciación para sentir a la mujer sobre ella mientras tocaba su abrigo. Por alguna razón, las manos y la boca de la mujer se volvieron más frecuentes que antes. No, ¿por qué? La noche sería larga para Pelirot. ¿Y, cómo está?, preguntó Lian con cara preocupada. A su lado había una niña vestida de blanco y de aspecto frágil. Cuando el sol le tocaba la piel a través de la ventana, parecía una niña enferma y lastimosa. Sus signos vitales ahora están estables, pero hay marcas de heridas en todo su cuerpo, dijo la doctora Priyanka profesionalmente, pero por dentro, su rabia estaba aumentando furiosamente. Una niña más pequeña que mi hija y en tan precaria condición, ¿quién demonios la haría sufrir tanto?, pensó, agitando peligrosamente las manos. Priyanka había visto a muchas personas lamentables desde que se convirtió en médica. Su corazón podía soportar incluso los casos más devastadores, pero el niño que tenía frente a ella rompió todos sus muros emocionales. Ella no podía creer lo que veía. Marcas de quemaduras, moretones, cicatrices de autolesiones, un cuerpo sucio, ropa hecha jirones y fuertes signos de trauma mental. Su cuerpo interior estaba bien, pero externamente y mentalmente, estaba en terrible estado. El equipo directivo ya está contactando con especialistas e investigando su caso, dijo solemnemente. Salvaste a esta niña, Priyanka. Ni siquiera pude reaccionar en esta situación. Puedes estar orgullosa de ti misma, dijo Lian con expresión de conflicto, tocándole el hombro. Además, parece que realmente le gustas. El niño no dejó de tocarle la muñeca durante todo el proceso. Incluso ahora, las manos del niño le apretaban la muñeca. Quizás el niño buscaba instintivamente algo en lo que apoyarse. La mano de Priyanka tocó el cabello de la niña. A pesar de su grave estado, su rostro tenía la piel muy suave. Probablemente terminará en un orfanato. No creo que una niña así tenga una familia amigable. ... Eran médicos. Lo único que podían hacer era hacer bien su trabajo. Un médico no debería involucrarse demasiado con un paciente, ya que podría perjudicarlos a ambos si las cosas empeoran. Pero ahora Priyanka no estaba allí solo como doctora, sino como madre. Su mente estaba sumida en un conflicto interno. ¿Qué clase de adulta sería si dejara a esta niña sola?, pensó mientras acariciaba suavemente su adorable rostro. Al menos, me aseguraré de que esta niña reciba el apoyo necesario que se merece. Con esta decisión, su mente se aclaró y volvió a cepillar con ternura el cabello de la niña. Esto es lo correcto que hay que hacer. Dame un maldito respiro. Pensó Pelirot, sus ojos tan desesperados como su alma. Pelirot se había sometido a tantos procedimientos médicos que su cerebro estaba al límite. Sin pudor, tomó la mano de la severa mujer, imitando a la perfección sus movimientos y adaptándolos a su anatomía. No había tenido tiempo de pensar en nada más que en simular un cuerpo humano. Nunca volveré a vestir de rosa. La imagen del estoico león apareció en su mente como un síntoma de trastorno de estrés postraumático. Era por culpa del león que ella se encontraba en esa terrible situación. El equipo del hospital la vio como una niña traumatizada. Pelirot sabía que la estaban malinterpretando gravemente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Qué debería decir? ¿Que soy una extraterrestre de otro planeta con una enfermedad mental? La realidad es aún más increíble, pensó con sarcasmo.
Después de automatizar algunos procesos vitales en su gema, como los latidos del corazón y la respiración, Pelirot finalmente tomó conciencia de su entorno. Era una pequeña habitación blanca con una ventana, varios medicamentos alrededor y un escritorio al lado de su cama. Un pequeño objeto metálico estaba en su dedo índice y una máscara en su cara le proporcionaba oxígeno. Tenía el cuerpo y la cara cubiertos de vendajes y vestía una típica bata de hospital. En la habitación solo había una persona. La mujer severa de antes. La mujer severa acariciaba cariñosamente su cabello con una dulzura que contrastaba con su apariencia inicial. Pelirot se sintió culpable y avergonzada por sus acciones. Esta mujer había examinado todo su cuerpo, algo que ni siquiera su familia había hecho antes. La mujer, que le había quitado su primer beso y su orgullo de hombre, ahora la trataba como a una linda niña, acariciando su cabello y tocando suavemente su rostro. Pelirot sintió una sensación extraña en el estómago, a pesar de que carecía de sentidos físicos. Decidió ignorar las acciones de la mujer y concentrarse en organizar la situación en su mente. Probablemente iré a un orfanato o me quedaré en este hospital por un tiempo. Pelirot era una hoja en blanco en la sociedad humana, sin antecedentes ni familia. El hospital se haría cargo de ella durante un tiempo, pero debía haber un límite en cuanto al tiempo que podía quedarse. La única opción sería un orfanato y posiblemente la adopción. No es lo ideal. Esto era diferente de lo que ella quería, pero al menos se reintegraría a la sociedad humana. El único problema es dónde está esto. Pelirot quería evitar Ciudad Playa tanto como fuera posible. No sé la línea de tiempo exacta, pero Ciudad Playa probablemente seguirá siendo un lugar caótico lleno de monstruos y gemas que podrían decapitar a alguien solo por diversión, pensó. Después de ordenar sus pensamientos, Pelirot decidió comunicarse con la severa mujer para obtener información. Desafortunadamente, ella aún no podía hablar ni oír, por lo que la única forma de comunicarse era por escrito. Sería problemático si preguntaran demasiado, pero mientras no proporcione demasiada información, no sabrán que estoy mintiendo. Pelirot ahora tenía una cara de póker perfecta, no solo en su rostro sino en todo su cuerpo. Solo necesitaba tener cuidado con la cantidad de información que proporcionaba. Cuanto menos digas, mejor. Solo necesito ser conciso. Pelirot tiró del abrigo de la mujer, captando inmediatamente su atención. La mujer severa intentó decir algo, pero Pelirot no pudo entenderla. Pelirot señaló una hoja de papel en el escritorio a su lado, y la mujer comprendió rápidamente su intención. La mujer rápidamente cogió un cuaderno y un bolígrafo y los colocó delante de ella. Pelirot agarró el bolígrafo lentamente. Todavía le costaba mover el cuerpo con naturalidad, pero no podía hacer nada al respecto. Intentó elegir cuidadosamente sus palabras. Donde la mujer, al notar su escritura, pareció sorprendida por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Un hospital local en Arborview. ¿Recuerdas por qué estabas frente al hospital? Su estilo era tan práctico como su personalidad, sin detalles innecesarios. Uf, no es Ciudad Playa. Pelirot se sintió aliviada por las palabras de la mujer y respondió brevemente. No fue una respuesta concisa incluso para sus estándares, pero la mujer no mostró signos de agitación y simplemente comenzó a escribir más preguntas. ¿Puedes recordar algo sobre tus padres o tu hogar? No. ¿Por qué te lastimaste? ¿Quién te lastimó? No lo sé. ¿Recuerdas tu nombre o quién eres? Ante esta pregunta, Pelirot dudó. Tenía un nombre y una vida en su mundo anterior. Este nombre no encajaría en absoluto con su apariencia actual y revelar más sobre sí misma crearía un vacío en su actuación. No. La mujer reflexionó sobre el diálogo. Hizo algunas anotaciones en un papel con expresión seria. ¿Es lo suficientemente bueno? Pelirot se sentía ansiosa por lo que la mujer estaba escribiendo, pero se aseguró de que nadie sería capaz de detectar sus mentiras. Y esto es serio, pensó Priyanka mientras analizaba sus notas. La niña ni siquiera recordaba cosas básicas sobre sí misma. Priyanka temía lo peor. Un caso grave de negligencia y abuso. Es lo único que puede explicar la situación del niño. La amnesia debe ser un mecanismo de autodefensa debido al inmenso dolor. El niño podría haber ocultado deliberadamente estos recuerdos. No sería buena idea estimular más sus traumas. Priyanka decidió denunciar al niño a los servicios sociales y bloquear cualquier visita si aparecían los padres abusadores del niño. Frente a ella se habían programado varias consultas con especialistas. Si Pelirot hubiera visto eso, se habría desmayado del susto. Sus ojos estaban completamente vacíos. Priyanka recordó el momento en que la niña abrió los ojos para pedir un papel.
Nunca había visto unos ojos tan vacíos. Parecían joyas rotas. Para que alguien tuviera esos ojos, su sufrimiento debía ser prolongado. El corazón de Priyanka latía rápidamente al pensar que el niño era golpeado y lastimado repetidamente. Tranquila. Priyanka respiró lentamente, concentrándose en cada inhalación y exhalación. Era médica. Debería ser capaz de controlar sus propias emociones. Decidió no pensar en nada más hasta reunir más datos de la investigación. Los responsables pagarían por sus pecados. Su trabajo era cuidar del niño. La niña cerró los ojos como si volviera a caer en un profundo sueño. Priyanka la miró con emociones complejas hasta que finalmente recuperó la calma. Las enfermeras se encargarán de las necesidades básicas del niño a partir de ahora, pero no estaría de más pasar de vez en cuando a comprobar que todo está bien, pensó Priyanka. Sin darse cuenta de ello, su mente ya se estaba alejando del papel de simple doctora. Y, en la pequeña habitación del hospital local, un niño de cabello negro y ropa blanca yacía siendo alimentado por una mujer vestida de enfermera. Había pasado una semana desde que Peridot llegó al hospital. La enfermera aparecía para limpiar su cuerpo, darle de comer y, a veces, el serio doctor le traía regalos. La pequeña habitación estaba llena de juguetes de peluche y otros regalos que normalmente le gustarían a un niño. Peridot se sintió avergonzada por los regalos, pero aceptó la amabilidad de la mujer. La comida era la típica de un hospital. Peridot no la saboreaba y, mentalmente agotada por los excesivos exámenes, a menudo la descuidaba. Al ver la expresión lastimera de la enfermera, intentó comer, aunque fuera un poco. Peridot abrió su boquita para recibir la comida. La enfermera le colocó con cuidado la cuchara en la boca y con la otra mano le dio unas palmaditas en la cabeza, diciendo algo incomprensible. «¿En serio, esto no es necesario?», pensó. Había pasado varios días en un mundo abandonado sin dormir ni comer. Su cuerpo había sobrevivido incluso a las explosiones de sus experimentos. A diferencia de antes, ya no se sentía avergonzada por el comportamiento intrusivo del personal del hospital. Peridot se había acostumbrado a ello durante la última semana. La enfermera era amable, pero Peridot no estaba contenta con la atención que recibía. No solo porque la trataban como a una niña, sino porque, a diferencia del doctor serio y reservado, la enfermera nunca dejaba de hablar. Se quedaba con ella hasta que la llamaban y la tocaba como si estuviera obsesionada. Peridot era introvertida, incluso en su mundo anterior. Todos sus amigos estaban en línea. Ella nunca jugaba afuera para evitar hablar. En el mundo abandonado, extrañaba compañía, pero solo lo suficiente para recordarle que no estaba completamente sola. Finalmente, la enfermera dejó de hablar y se fue con una expresión triste. Peridot aprovechó este tiempo para practicar sus movimientos. Había dividido su gema en varias partes pequeñas y estaba intentando que el proceso fuera más eficiente. Había un límite a la cantidad de veces que podía dividir su gema. El proceso consumía energía y, si se sobrecargaba, perdería su disfraz y algunas funciones automatizadas. Su límite era simular un cuerpo humano para evitar sospechas. Incluso si su cuerpo estuviera bien, no podría procesar información confidencial a través de su gema. Esta fue su decisión, mejor que perder la cordura por el dolor. Peridot esperaba que, a medida que pasara el tiempo y aprendiera más sobre su gema y sus habilidades, algún día superaría sus limitaciones. Gracias a sus esfuerzos, podía mover hábilmente las manos y sentarse cómodamente. Parecía un pequeño avance, pero era el resultado de una semana entera sin dormir ni descansar. Mientras Peridot pensaba en eso, la mujer seria llegó a la habitación. A diferencia de antes, trajo una silla de ruedas en lugar de regalos. Se acercó con un cuaderno y comenzó a escribir. La mujer seria era muy considerada, siempre preguntaba por su condición, le traía regalos y le explicaba los procedimientos médicos. Peridot imitaba descaradamente su cuerpo para aprobar los exámenes, por lo que adquirió el hábito de tocar el abrigo de la mujer cada vez que ésta se acercaba. Afortunadamente, a la mujer no le molestaba su toque. ¿Quieres caminar un poco?, escribió la mujer con elegante letra. Sí. Peridot aceptó la amabilidad de la mujer. No era mala idea cambiar la rutina de vez en cuando. La mujer colocó la silla de ruedas al lado de la cama y con sus fuertes brazos abrazó con cuidado a Peridot y la sentó en ella. Después de revisar su estado para detectar cualquier molestia, la mujer seria salió de la pequeña habitación en la que Peridot había estado durante la última semana. Era la primera vez que veía el interior del hospital desde que la llevaron allí. La última vez, no podía concentrarse debido a la reanimación cardiopulmonar que le estaba dando el médico.
Era un hospital bien construido. No había mucha gente alrededor, probablemente debido a la consideración de la mujer. Peridot podía sentir que la observaban, pero decidió concentrarse en el edificio. Había paredes blancas, sillas ordenadas y televisores que mostraban los nombres de los pacientes y sus respectivas salas de examen. Peridot analizó cada pieza en lugar de utilizar su amplia apreciación para percibir las escenas. Quería experimentar plenamente los objetos que la rodeaban. Veía todo tipo de rostros y formas, cada uno con expresiones características. Analizaba fascinada a las personas que la rodeaban. Después de un rato, la vista cambió al exterior del hospital. Había todo tipo de formas en el suelo. Peridot se concentró en el objeto más grande. Un árbol enorme se alzaba frente a ella. Estaban detrás de la sombra del árbol. Peridot podía sentir todo tipo de vida viviendo en el árbol. Solo la vista hizo que Peridot sintiera calor en el pecho, un sentimiento complejo que había estado conteniendo hasta ahora. Parece tan vivo. Peridot se sintió aliviada de que sus sentidos estuvieran restringidos. Las lágrimas probablemente habrían cubierto su rostro por la emoción. Ella nunca pensó que un simple árbol pudiera hacerla sentir así. En el jardín de infancia, toda esa vida era inexistente. Todo tenía el mismo aspecto aburrido de agujeros humanos y destrucción. Gracias. Escribió Peridot, agradecida a la seria mujer. La mujer sonrió levemente y le dio una palmadita amable en la cabeza. Incluso ese pequeño gesto le provocó una extraña sensación en el estómago. Era una mezcla de vergüenza, felicidad, gratitud, soledad y nostalgia. Tantas emociones complejas la dejaban confundida. Decidió simplemente apreciar el árbol sin pensar en nada más. Esto es difícil y pensó Peridot, mirando fijamente un dibujo indescriptible. Peridot había mejorado su habilidad para mover las manos y estaba practicando el dibujo. Era un hábito que había adquirido en el desierto y decidió continuar. Hasta ahora solo había dibujado formas simples y las había combinado para crear figuras humanas, pero le costaba producir imágenes realistas. No estaba satisfecha con los resultados. Las líneas temblorosas y las formas extrañas la frustraban, por lo que seguía dibujando una y otra vez. Está hecho. En el papel apareció la imagen de varios agujeros en una pared y de inyectores destruidos. Peridot había dibujado la escena que más le resultaba familiar. El jardín de infantes Gamma. Después de terminar el boceto, lo coloreó con crayones. Usó negro y marrón para crear un ambiente siniestro. Su cuaderno estaba lleno de dibujos del jardín de infantes. Esto es muy divertido. Pensó alegremente. No podía jugar videojuegos ni mirar cosas triviales como en su vida pasada. Dibujar era una forma estupenda de pasar el tiempo. Sentía que la información se volvía más clara a medida que plasmaba la imagen en el papel. Peridot tuvo muchas intuiciones mientras dibujaba. Hubiera sido aún mejor si hubiera estado sola, la enfermera la observaba atentamente. Peridot la había excluido deliberadamente de la evaluación para centrarse únicamente en su dibujo. Peridot no podía notar su expresión seria y preocupada mientras observaba sus dibujos. Sin embargo, la enfermera no la interrumpió. Peridot se sintió aliviada porque, al menos mientras dibujaba, podía disfrutar de un poco de paz. Dibujar sumergió su mente. Era como si el mundo entero desapareciera. Estaba en un estado extremo de fluidez y amaba esa sensación. Se estaba volviendo adicta a ella. Peridot permaneció en ese estado durante mucho tiempo. Cuando se dio cuenta, la mañana ya se había convertido en noche y muchos ojos estaban puestos en ella. ¿Qué? Pensó desconcertada por los intrusos. Allí estaba la mujer seria y un médico desconocido al lado de la enfermera habladora. ¡Qué vergüenza! ¿Habrán visto mis dibujos? Pensó. A Peridot no le gustaba que la gente viera sus errores. En su mente, sus dibujos eran torpes y feos. No quería mostrárselos a nadie. Escondió su cuaderno detrás de su espalda, como diciendo que no toleraría más miradas. Sabía que su comportamiento era inútil, la gente ya había visto sus dibujos, pero al menos eso aliviaría su vergüenza. ¿Por qué son tan serios? Se preguntó Peridot. Después de un silencio incómodo, la mujer seria comenzó a escribir algo en un papel. ¿Puedes decirme qué estabas dibujando? Mierda. Peridot finalmente se dio cuenta de su posición. ¿Qué pensarían las personas a su alrededor si un niño traumatizado dibujara cosas extrañas y feas? Lentamente pasó la página de su cuaderno y escribió una pequeña nota. No sé. Decidió jugar con el concepto de amnesia, ya que era una forma cómoda de escapar de cualquier situación y de cualquier explicación.
La batalla de miradas continuaba. Peridot no podía predecir cómo interpretarían sus palabras y le daba miedo pensar en ello. ¿Me lo puedes mostrar? Escribió la mujer seria, señalando su cuaderno. De ninguna manera, ¿quieres volver a verlo? No quería enseñárselo a nadie, pero el ambiente era demasiado extraño para que se negara. Entregó su cuaderno a regañadientes, aceptando su sentencia de muerte. El doctor, sin hacer caso de sus sentimientos, pasó las páginas con atención. Peridot simplemente se acostó en su cama. Dejó de pensar en ello. Cuando el doctor finalmente terminó de examinar el cuaderno, volvió a escribir en el papel. Lo guardaré por un tiempo. Lo devolveré pronto. Con esas palabras, los intrusos se marcharon, dejando solo a un niño roto y avergonzado. Quiero morir. Y la mujer devolvió su cuaderno al día siguiente y, a pesar de sus preocupaciones, nada cambió. Los paseos con la mujer seria se hicieron más frecuentes, pero eso fue todo. Peridot estaba agradecido por su amabilidad pero también molesto por las personas que se acercaron sin tener en cuenta el sentido común. Peridot vio unas manos extrañas con su apreciación intentando tocar su cuerpo. No sabía cuántas mujeres mayores se habían acercado a ella, ofreciéndole dulces y dándole palmaditas en la cabeza. Ella sostenía la bata de doctora cada vez que un grupo grande de personas se acercaba. No era porque Peridot fuera tímida o le tuviera miedo a la gente. Simplemente estaba cansada de lidiar con tanta amabilidad. Cuando era un chico de rostro estoico, la gente normalmente la evitaba. Ahora, no sabía cómo hacer que la gente la dejara en paz. Por eso delegó la tarea a la mujer seria. La mujer seria actuó como una pared. Todas las manos parecieron desaparecer en su presencia. Gracias a eso, Peridot pudo simplemente disfrutar de su entorno. Esa era su rutina habitual, pero hoy no se trataba de un simple paseo. La doctora se detuvo frente a una puerta desconocida. ¿Qué está pasando? Era un camino que Peridot nunca había tomado antes, y el doctor estaba actuando de manera diferente a lo habitual. ¿Por qué estamos aquí? Peridot escribió en su viejo cuaderno. El doctor le impidió abrir la puerta con las manos. Había puesto una cara más seria que de costumbre, por lo que Peridot estaba preocupada por ella. ¿Está pasando algo grave? Pensó. Desde que Peridot perdió el sentido, se volvió más sensible a las expresiones y al lenguaje corporal de las personas. Los latidos del corazón de la mujer se aceleraron, sus pasos eran más rápidos de lo habitual y su respiración se entrecortaba. Siempre tenía una expresión contemplativa, como si estuviera luchando con algo en su interior. Obviamente estaba preocupada por algo. ¿Estás bien? Escribió Peridot con su habitual rostro inexpresivo. Los latidos del corazón de la doctora se desaceleraron unos segundos después y su rostro volvió a ser el de siempre. Las palabras de Peridot parecieron afectarla. La mujer seria sacó un bolígrafo del bolsillo de su abrigo y sacó su viejo cuaderno. Peridot se quedó mirando a la mujer que escribía durante un buen rato. Parecía que ella elegía sus palabras con cuidado. Así pasaron los minutos hasta que la mujer devolvió su cuaderno. No te preocupes por mí. Son los servicios sociales. Te harán algunas preguntas y solo tienes que responder con sinceridad. Te estaré esperando aquí. Peridot finalmente entendió lo que estaba pasando y por qué el doctor estaba actuando de manera tan extraña. Había pasado mucho tiempo en el hospital sometiéndose a exámenes y recibiendo atención de enfermeras, pero no podía quedarse allí para siempre. Me van a mandar a la calle. Eso era algo que ya había pensado antes, así que no se sintió triste ni sorprendida por las palabras de la mujer. En cambio, pensó que debería haber sucedido antes. La mujer parecía preocupada por eso. Peridot podía entenderlo. Sería más difícil para ellos verse si estaban separados, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Ella simplemente aceptó los resultados como algo que no se podía cambiar. Bueno. El médico miró fijamente sus palabras por un momento y finalmente abrió la puerta. En el interior, un hombre con traje negro estaba sentado con papeles en la mano. La visión le dejó helada la mente. Reflexivamente, agarró la bata del médico. Sus instintos le decían que se fuera. Usuarios usureros. Peridot había desarrollado un trauma a causa de los trajes negros y las gafas de sol en su vida anterior, y ese trauma parecía haber llegado con ella. Su vida nunca había sido fácil. Su padre era un hombre incompetente incluso después de su muerte. Ella vivía huyendo de los usureros y no tenía buenos recuerdos de aquellos tiempos. Aunque el negro era su color favorito, odiaba los trajes negros tanto como los cigarrillos.
Sostenía la bata del médico con una fuerza inusual para su cuerpo. La mujer parecía confundida por su comportamiento y el hombre de traje negro también parecía desconcertado. Peridot volvió a limitar su apreciación a formas simples e intentó olvidar la imagen mental del hombre. Sentía un miedo que no había sentido ni siquiera cuando estaba sola en un mundo abandonado. Esto demostraba lo profundamente que la afectaba el hombre. Su gema oculta emitía una luz peligrosa durante todo el proceso. Si no podía calmarse, no sabía cómo interferiría con su disfraz. Mientras ella luchaba con estas preocupaciones, el hombre se acercó hábilmente con movimientos lentos y se arrodilló hasta quedar a la altura de sus ojos. Sacó un pequeño cuaderno de su traje y comenzó a escribir. Hola, soy Jamie. Estoy aquí para ayudarte. No tienes por qué tener miedo. Escribió Jamie. Su letra estaba llena de detalles y manierismos estilísticos. La amabilidad del hombre de servicios sociales hizo que Peridot se sintiera avergonzado por impedir que el médico se fuera. En su vida anterior, no habría reaccionado ante un traje negro, pero ahora parecía un poco más sensible. Hola. Peridot sintió pena por el hombre, pero mantuvo sus respuestas mínimas. Noté que te gusta la doctora Priyanka. ¿Quieres que se quede con nosotros mientras hablamos? ¿Priyanka? ¿Ese es el nombre de la mujer seria? Peridot finalmente se dio cuenta de que nunca antes le había preguntado el nombre a la doctora. Estaba acostumbrada a llamarla simplemente la mujer seria en su mente. El nombre era peculiar, uno que nunca había escuchado antes. Sí, ante esto, ambos adultos intercambiaron miradas. Priyanka acercó una silla y se sentó a su lado mientras el hombre permanecía sentado frente a ellos. Las manos de Peridot nunca dejaron de sostener su abrigo hasta el final. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te haga sentir incómodo? El hombre parecía curioso por sus acciones. Peridot respondió sin desprecio. Traje negro. Fue tan incómodo que hubiera preferido tener la entrevista con el hombre desnudo. Obviamente, no haría algo tan loco como pedirle que se quitara la ropa. Lo siento. ¿Quieres que me ponga otra cosa para esta entrevista? Ni siquiera puedo ver tu cara. ¿Qué sentido tiene cambiarme de ropa ahora? Pensó irónicamente. Su mente parecía haberse calmado un poco y la luz se estaba volviendo más suave. Está bien. La entrevista continuó de esta manera. Después del incómodo primer encuentro, Peridot manejó bien las preguntas. El hombre le preguntó cosas simples como qué hacía en el hospital, qué le gustaba y otras cuestiones triviales. Peridot siempre respondió con respuestas breves y directas. Veo que te gusta la doctora Priyanka. ¿Hay alguien más que te gustaría que se quedara con nosotros? Por un breve momento, la imagen de una enfermera habladora apareció en su mente, pero Peridot la ignoró deliberadamente. No. El hombre se detuvo, sumido en sus pensamientos, mientras la doctora Priyanka permanecía a su lado, sin decir nada. Peridot no podía describir sus sentimientos con palabras, pero notó que el corazón de la doctora Priyanka se aceleraba de repente. ¿Estás preocupada por algo otra vez? Peridot analizó a la doctora y notó un detalle peculiar en la parte inferior de su cuerpo. Espera, ¿está con el período? Recordó las acciones del médico y su comportamiento evasivo. Todo empezó a tener sentido ahora. Fui tan insensible. Era algo con lo que no podía identificarse como hombre, pero recordaba lo mucho que su abuela luchaba contra el dolor mientras maldecía. Decidió tratar mejor a la mujer y terminar la entrevista lo más rápido posible. ¿Necesitas algo? ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero estar a solas con la doctora Priyanka. Era la primera vez que escribía tanto. Su respuesta fue como un cuchillo que puso fin de golpe a la conversación. Lo que Peridot no podía saber era el impacto que tendría esta última frase después de ser interpretada por ambos adultos que la rodeaban. Era medianoche del miércoles, una hora en la que la mayoría de la gente dormía después de un largo día de trabajo. Sin embargo, Priyanka permanecía sentada mirando fijamente su cuaderno, analizando meticulosamente una amplia gama de datos. Estos fueron los resultados de varios exámenes realizados a su peculiar paciente, compilados en un informe completo. El niño medía 120 centímetros de alto y gozaba de buena salud en general. No se detectaron problemas físicos, pero Priyanka se concentró en un resultado en particular. Una consulta con un ginecólogo. Recordó lo incómoda que se había sentido la niña durante el examen, agarrándola fuertemente con sus pequeñas manos. Una sonrisa cruzó naturalmente el rostro de Priyanka al recordar las acciones del niño. Ella era típicamente inexpresiva, pero sus gestos sutiles delataban sus sentimientos.
La niña le tocaba el abrigo cuando tenía miedo o vergüenza y, cuando se sentía incómoda, miraba fijamente su cuaderno y evitaba conversar. Sin embargo, la sonrisa de Priyanka se desvaneció rápidamente cuando revisó los resultados del examen ginecológico. No hay himen. A pesar de su altura, el cuerpo de la niña ya tenía desarrollados los huesos y la pelvis. Era una madurez temprana. Priyanka entendió las implicaciones de lo que reveló el examen, pero no podía imaginar que una niña tan pequeña ya hubiera pasado por eso. ¿Qué clase de monstruo? Pensó Priyanka mordiéndose el labio para contener la ira. Fue frustrante ver a la niña y saber que no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido. La falta de recuerdos del pasado hizo que Priyanka pensara que sería mejor que nunca regresaran. La investigación no arrojó resultados, no hubo información sobre la niña, ni siquiera de las cámaras de vigilancia que pudieron captar cómo llegó al hospital. La manipulación de las cámaras de vigilancia indicaba la participación de alguien sofisticado. La recuperación corporal natural del niño superó las capacidades normales. La mayoría de las heridas habían sanado sin dejar marcas, casi como por arte de magia. Priyanka siempre había pensado que Arborview era un lugar tranquilo. Aparte de teorías conspirativas ocasionales sobre criaturas extrañas, se reportaron pocos accidentes o incidentes graves. ¿Quién habría imaginado que un caso así existiría en el supuestamente seguro Arborview? Día a día, una hipótesis descabellada comenzó a formarse en la mente de Priyanka. Que el niño era un fugitivo de un experimento secreto llevado a cabo por una organización poderosa. Suspiro, necesito dormir, murmuró, frotándose las sienes. Priyanka era una mujer de hechos. Detestaba formular hipótesis sin datos concretos. Pero esta vez los datos solo profundizaron sus dudas en lugar de proporcionarle respuestas. ¿Qué tengo que hacer? Ella siempre trabajó por su ideal de justicia y responsabilidad, por eso se hizo médica y trabajó tan duro. Ella no podía simplemente ignorar a la chica. ¿Qué me gustaba hacer cuando era niño? Ella no era una niña interesada en juguetes o en jugar. Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando para enorgullecer a sus padres. Priyanka era extremadamente estricta consigo misma y estos hábitos se reflejaban en cómo criaba a su hijo, asegurándole una dieta saludable y un horario estricto. Priyanka se dio cuenta de que sus hábitos y su infancia no podían usarse como referencia, ni siquiera su experiencia criando a un niño. Como médico siempre obtuvo los mejores resultados, pero ¿podría decir lo mismo como madre? Priyanka no estaba segura de si la forma en que cuidaba a su hijo realmente le proporcionó una infancia adecuada. Mientras se desplazaba por la pantalla, apareció la imagen de un osito de peluche rosa. Hizo clic en él rápidamente y se revelaron diversos artículos para niños. Su situación económica era estable. Tanto ella como su marido tenían trabajos estables y se permitían pocos caprichos. Por primera vez, un peligroso pensamiento consumista entró en su mente. ¿Debería comprar algunos juguetes? Y buenos días, doctora Priyanka, dijo Liam con una tierna sonrisa. Sin embargo, no mantuvo su rostro sonriente por mucho tiempo. Los ojos de Liam se congelaron al ver lo que había en los brazos de Priyanka. Ella sostenía un osito de peluche rosa. Él pensó que la imagen no le sentaba bien en absoluto, pero ocultó profesionalmente sus sentimientos a su compañero de trabajo. Buenos días, dijo sin ninguna turbulencia en su rostro. ¿Esas cosas son regalos? Preguntó Liam incapaz de contener su curiosidad. Ah, sí, dijo ella, sin proporcionar mucha información sobre sus dones. Liam notó tácticamente su incomodidad y no preguntó nada más. Estoy seguro de que le gustará. Gracias. Fue una pequeña charla, pero Priyanka se sintió aliviada por las palabras de su compañero de trabajo. Caminó hasta la pequeña habitación donde se encontraba la niña y entró por la puerta. Se acercó a la niña y verificó su estado como de costumbre. Sus ojos estaban cerrados con solo pequeños movimientos en sus manos y pies. ¿Vine en un mal momento? Compró regalos impulsivamente y solo quería ver la reacción de la niña, pero no quería perturbar su sueño. ¿Está teniendo una pesadilla? Los movimientos de la niña no parecían naturales, era como una máquina rota. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero su cuerpo siempre se movía durante el sueño. La niña había dicho que no recordaba nada, pero sus traumas parecían estar presentes en algún momento. Al tocarla, los movimientos extraños del niño cesaron, como si reconociera su presencia. Sintió un pequeño movimiento bajo su abrigo cuando el niño se despertó. Los ojos cristalizados la miraron sin comprender.
Priyanka sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su abrigo y comenzó a escribir. Lo siento, no quise despertarte. El niño miró fijamente las palabras y lentamente escribió encima de ellas. ¿Otro examen? Priyanka estaba acostumbrada a esa típica respuesta breve. Todas sus visitas habían sido para exámenes, por lo que no era de extrañar que la chica pensara eso. Por alguna razón, le dolía un poco el corazón. Esta vez no. Traje un regalo. Priyanka sacó el osito de peluche rosa que había escondido y se lo entregó al niño. El niño sostenía el osito de peluche con ambas manos, mirando fijamente sin comprender. ¿Le gusta? Se preguntó Priyanka, preocupada por la reacción de la niña. Las críticas eran ciertamente buenas, pero ¿qué pensaba la niña? Después de un largo silencio, gracias. El niño le agradeció mirándola directamente a los ojos mientras sostenía el osito de peluche. ¿Realmente le gusta? No hubo ningún cambio en su rostro ni en su cuerpo, por lo que Priyanka no podía decirlo. El niño continuó mirando al osito de peluche como si lo encontrara curioso. La niña rara vez mostraba interés por algo. Lo único a lo que reaccionaba era a sí misma. María, la enfermera encargada de la niña, le contaba a menudo lo difícil que era captar su atención. A la niña no le importaba nada ni nadie. Era como una muñeca viviente. El hecho de que lo estuviera mirando con atención significaba que le gustaba, ¿no? Obviamente, Peridot no miraba al osito de peluche por curiosidad, sino por sorpresa. Sin embargo, Priyanka no podía saberlo. Una leve sonrisa floreció en su rostro. Seguramente calificaría a este osito de peluche con 5 estrellas esta noche. Y, al notar que al niño le gustó su regalo, Priyanka se volvió más audaz en sus elecciones. Se había convertido en un pasatiempo captar la atención del niño con regalos. Ella priorizó el color rosa y los juguetes bonitos. Estos regalos eran a lo que el niño prestaba más atención. Gracias a sus frecuentes visitas, Priyanka se había vuelto más hábil para comprender las intenciones del niño. Sus gustos son sorprendentemente femeninos. Contrario a su vibra estoica y madura, los gustos de la niña eran muy infantiles. Esto le añadió una extraña ternura. Si había algo que entristecía a Priyanka era la falta de reacción del niño estos días. La niña nunca jugaba con el osito de peluche, incluso lo dejaba a su lado. Fue una pena que su capacidad de atención fuera tan corta. Priyanka quería darle al niño un regalo con el que pudiera jugar sin perder la concentración. ¿Qué es lo que más le gusta al niño? Hasta ahora, Priyanka solo había pensado en lo que le gustaría a un niño típico. Necesitaba ser más específica. La niña a menudo llevaba un cuaderno y movía las manos. A veces hacía pequeños dibujos en su cuaderno. ¿Qué pasa con los crayones? El niño ya tenía el hábito de dibujar, así que no fue mala idea. Como mujer de acción, Priyanka rápidamente puso su plan en práctica. Al día siguiente, no solo trajo crayones, sino también cuadernos de dibujo especialmente para niños. Esta vez ella hablaba en serio. Priyanka le mostró los regalos al niño, secretamente ansiosa por su reacción. Gracias. Fue lo mismo de siempre. Cualquier cosa que ella le diera, el niño siempre se lo agradecía. Suspiro, es otro fracaso. Pensó que solo el tiempo podría decirlo. Priyanka miró fijamente a la niña. Estaba viendo la ventana como un robot mientras estaba acostada en la cama, como si fuera una joya rota. La vista era tan lamentable que Priyanka sintió que se le rompía el corazón en tiempo real. ¿Se siente sola la niña en esta habitación monótona? Nunca dijo nada. ¿Qué estaba pasando por su cabecita? Priyanka apretó sus manos con fuerza, los ojos de la niña la miraron fijamente otra vez. Te mostraré algo divertido mañana. La niña simplemente la miró sin decir nada. Espera y verás. Al día siguiente, Priyanka estaba parada detrás de una puerta con una silla de ruedas. Las pocas personas que pasaban la miraban con ojos curiosos. Después de ver a la niña ayer, Priyanka decidió sacarla a pasear. Pero no pudo ocultar la ansiedad que sentía en su corazón. ¿Le gustará al niño? Ella estaba luchando con ese tipo de pensamientos. Priyanka negó con la cabeza y la determinación se iluminó en sus ojos. Ella solo lo sabría si hiciera algo. Arroyo. La puerta se abrió revelando la pequeña habitación. La niña estaba sentada en la cama con los brazos a la misma altura de los ojos. Los pasos de Priyanka se detuvieron ante esa visión. Era la primera vez que veía a la niña moverse tanto. Su brazo estaba apoyado en la ventana sin esperanzas. Parecía una pluma a punto de caer. Golpe. Golpe.
El corazón de Priyanka empezó a latir con fuerza. Se acercó rápidamente al niño y trató de parecer lo más natural posible. Al notar su presencia, la mano del niño sostuvo su abrigo en lugar del aire. ¿Quieres caminar un poco? Ella escribió ansiosa por la respuesta del niño. La niña cogió lentamente su lápiz y escribió con letras delicadas. Sí, el sudor corría por el rostro de Priyanka. Se sentía aliviada, pero al mismo tiempo asustada. ¿Qué habría pasado si hubiera llegado un poco tarde? Después de eso, le ordenaría directamente a María que viniera más a menudo y cerrara las ventanas fuera de la presencia de un adulto. Priyanka ajustó la silla de ruedas junto a la puerta con sus hábiles manos. La muchacha estaba sentada cortésmente en la cama. Un lindo rostro la miraba directamente, sus ojos eran como una hermosa joya preciosa. Priyanka sostuvo a la niña en sus brazos, poniendo más fuerza que de costumbre, estimulada por sus instintos maternales y su ansiedad. Grifo. La niña se sentó en silencio en la silla con una actitud tranquila. Priyanka agarró la silla de ruedas y caminó con la niña. ¡Guau! Había poca gente en el hospital tan temprano en la mañana, la mayoría de ellos eran parte del equipo del hospital. Tan lindo. Dijo una enfermera mientras se acercaba sin dudarlo. Cuando sus manos se acercaron, las manos de la niña comenzaron a temblar. Los ojos de Priyanka emanaban un aura sedienta de sangre hacia la mujer. Lo siento. Yo solo, antes de que la mujer pudiera explicarse, Priyanka simplemente caminó con la niña cortándola con frialdad. ¿Qué monada? ¿Puedo? ¿Dónde está tu madre? La misma visión se repitió, pero Priyanka simplemente pasó cortándolos a todos. Desafortunadamente, algunas personas no entendieron sus señas. Una anciana se acercó con cautela y caminó a su lado. ¿Puedo caminar con ella también? Salir. Las palabras de Priyanka fueron como un cuchillo para sus palabras. ... La gente de alrededor ya no se acercaba. Por fin pudo caminar tranquilamente con la niña. La niña no movía la cabeza, pero a veces sus manos temblaban como si mostraran sus emociones internas. Priyanka sintió un enorme sentimiento de alegría en su corazón. Ella le mostraría a la niña las vistas más hermosas de este hospital y le haría no pensar nunca más en saltar por la ventana. Priyanka caminaba decidida. Frente a ellos se encontraba un árbol enorme y hermoso. Este era su lugar favorito en los alrededores de este hospital y una de las razones por las que eligió precisamente este hospital para trabajar. El sol que pasaba sobre las hojas del árbol tocaba cálidamente sus cuerpos. La niña por primera vez movió la cabeza en dirección al árbol. Ella miraba fijamente, su rostro estaba tranquilo como la nieve, pero sus manos se apretaban fuertemente. La niña simplemente miró el árbol como si fuera un hermoso retrato, la visión era curativa para todos los que estaban alrededor. Tonterías. Priyanka tomó una foto discreta de la niña. Inmediatamente reemplazó el fondo de pantalla de su marido por la imagen de la niña. De repente, el rostro de la niña la miró de nuevo. ¿Se dio cuenta de sus acciones? Sin darse cuenta de sus sentimientos, la niña simplemente tomó nuevamente su cuaderno y escribió con lindas letras. Gracias. Golpear. El corazón de Priyanka latía alocadamente ante sus palabras. Los ojos de la niña brillaban con un peculiar color verde. Por un breve momento, pudo ver una sonrisa en su rostro, fue tan breve que lamentó el hecho de haber perdido la oportunidad de registrar ese momento. Sin embargo, simplemente poder verlo de primera mano fue suficiente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Priyanka. Pat. Pat. Acarició suavemente la cabeza de la niña, cuyo cuerpo se llenó de sentimientos de felicidad y alegría. La niña simplemente se quedó allí mirando educadamente el árbol. Priyanka solo pudo pensar en una cosa hoy. Ella había hecho sonreír a la niña.